Hoy vamos a hablar un poco de la comunicación, hermanos, ¿ok? Que es pues algo necesario, ¿verdad? Para todos nosotros, hermanos. Entonces, sí les voy a dar algunas referencias de algunos pasajes, ¿ok? Génesis 11, nada más si ustedes quieren anotar ahí. Génesis 11 habla de la historia de la Torre de Babel. 1 Corintios 14. Vamos a ver ahí también, hermanos, por lo menos estos para comenzar. No vamos a leerlo todo esta noche, no lo vamos a leer todo, pero vamos a hablar de ese tema de la comunicación, hermanos, que es necesario, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que en todo tipo de relación hay necesidad de comunicación. Si alguien en el trabajo, hermano, usted sabe, en el trabajo, por ejemplo, hay ciertas cosas que le tienen que decir cuando le dan un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, usted primeramente tiene que saber para qué está aplicando en un lugar, ¿verdad? Luego le dan el trabajo y entonces le tienen que decir qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces eso casi siempre se llama una descripción de trabajo. Le dice, usted tiene que venir a tal hora, se espera que usted haga esto y esto otro, y si usted no lo hace, también le dicen las consecuencias, ¿verdad? Te damos un warning, 2, al tercero te despedimos. Todo eso es parte de la comunicación que tiene que existir. Y cuando hay varias personas trabajando, hermanos, entonces tiene que haber una comunicación también. Algunos de ustedes les mandé una información sobre la planificación, por ejemplo, el Día de las Américas. Porque tenemos que saber, es bonito estar en la fiesta, hermanos, va a haber mucha comida, aunque eso no es lo primero que nos debe mover, ¿verdad? Pero va a haber comida de muchos países. Pero todo eso se tiene que coordinar, porque si no se coordina, pues se vuelve un desorden, hermano. Y fíjese, hermano, hasta una cuchara puede ser un problema. Pues puede estar toda la comida ahí y luego, bueno, ¿y con qué servimos? ¿Y dónde están los platos? ¿Quién iba a traer los platos? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está aquello? Entonces, tiene que haber una comunicación, una coordinación en todo lo que hacemos, hermano. En el matrimonio también tiene que haber una comunicación. Con los hijos tiene que haber una comunicación, hermanos, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, se le puede preguntar a un hombre. Los hombres somos un poquito más difíciles para la comunicación, hermanos. Las mujeres se comunican un poquito más fácil, ¿verdad? Las mujeres se encuentran dos mujeres y se cuentan la vida. Bueno, muchas, no puedo decir todas, ¿verdad? Pero hablan de todo, y un hombre es un poquito más cerrado, un poquito más difícil. Pero un pastor le pregunta a un hombre, porque estaba haciendo una consejería, y le dice, tú tienes problemas para comunicarte. Y él dice, no es verdad, mi esposa ya sabe lo que yo le voy a decir. Pero la comunicación es una cosa de dos vías, ¿verdad? Uno va para allá y otro viene para acá, porque así es como uno espera. Si no, mejor habla uno con una foto, hermanos. Entonces, cuando habla uno con una persona, hay personas que son difíciles de hablar con ellos, hermanos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y tus planes para el futuro? Son buenos. Pero no hay una interacción, ¿verdad? Entonces, la cuestión, hermano, es que es necesario. Fíjese, hermano, en el diccionario Larousse, comunicación quiere decir estar en relaciones. Esa es una de las definiciones. Entonces, para estar en una relación, pues tiene que haber comunicación, si no, no hay esa relación. La Biblia también reconoce la importancia de la comunicación, hermanos. Fíjense, por ejemplo, hermanos, todos nosotros que estamos aquí, que conocemos a Cristo, un día, cuando el Señor vino a nuestro corazón, Él nos habló de alguna manera. Él se reveló a nosotros. La Biblia dice que nadie busca a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Nosotros podemos decir, yo estoy aquí esta noche, hermano, porque me dieron unas ganas. Y la verdad es que la Biblia dice, hermano, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero, hermano, en el caso mío, yo cuando conocí del Señor, Él habló conmigo, hermanos. Él habló conmigo, yo supe que estaba hablando conmigo. Entonces, fíjese, hermano, mi papá se fue, mi mamá murió.
Y yo le digo al Señor, yo quiero que tú me hables. Y me habla el Señor en el Salmo 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo entendí que Dios estaba hablando conmigo. Entonces, de esa misma manera, todos los que ya conocemos a Cristo, usted puede decir, no sé cómo fue la conversión de todos, pero Dios nos habló, hermanos, y nosotros supimos que Dios nos habló. Ahorita que estábamos cantando ese canto de Tú estás aquí, me acordé del hermano Fermín. ¿Salió el hermano Fermín? ¿O está aquí? Bueno, salió el hermano Fermín. Pero me acuerdo que con hermano Fermín, hermanos, veníamos a cortar el pasto, ¿verdad? Nos poníamos a cortar el pasto y yo había pedido ayuda para cortar el pasto. Y entonces me mandó un mensaje a través de la hermana Patti. Estábamos predicando en el Swami, precisamente pasaron ellos. Me dice, pastor, dice mi esposo que él lo puede venir a ayudar. Cuando nos juntamos aquí, él me dijo, mire, le voy a decir una cosa de una vez. Yo no me voy a hacer cristiano. Yo soy católico, yo no me voy a hacer cristiano. No quiero que me ande hablando de nada, yo vine a trabajar, no a platicar. Ok, le dije, está bien. Y hermanos, empezábamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 3 de la tarde cortar el pasto. Porque hacíamos una línea y venía, mire pastor, ¿y qué dice la Biblia de tal cosa? Me decía. Y ya le decía, y nos quedábamos hablando de ese tema por un montón. Bueno, vamos a trabajar. Y ya, sí, mire, ¿y qué dice la Biblia de tal cosa? Me decía. Total que hermanos, nos pasábamos horas hablando de la Biblia. Entonces, pero fíjese hermano, él me estaba contando un día su testimonio. Y él dice, ese canto de Tú estás aquí, dice que él decía, no lo han cantado. Él empezó a orar y le dijo, no lo han cantado, Señor. Y yo me quiero entregar a ti. Pero si mañana, dice él que fue un sábado, si mañana cantan ese canto, yo voy a entender que tú quieres que yo me entregue a ti. Y empezamos a cantar, Tú estás aquí. Y dice que él se quedó con la boca abierta y no se entregó al Señor, hermanos. No se entregó al Señor ese día. Pero después él se entregó al Señor y él me decía, fíjese hermano, cómo Dios me habló a mí, me dice. Porque Dios se interesa en hablarnos a nosotros, hermano. No solamente para que le lleguemos a conocer, pero se interesa en hablarnos a lo largo de toda nuestra vida. Porque el Señor no solamente nos da un empujón para comenzar, pero la Biblia dice que Él es nuestro pastor. También el Salmo 32 dice, yo te enseñaré, voy a tomar tu mano y te voy a enseñar el camino por el que tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, nos vamos guiando por la palabra de Dios y el Señor nos va enseñando a nosotros. O sea, el Señor, si alguien tiene comunicación, es el Señor. Mire, nosotros a veces puede ser, cuando haya una confrontación, puede ser que le saquemos la vuelta, pero el Señor no le saca nunca la vuelta a las cosas. Siempre de alguna manera Él tiene que hacernos saber y se va a dar a entender, aunque sea por la boca de un burro. ¿Se acuerda usted de Balaam, verdad? Que Balaam era supuestamente un profeta, pero era de alquiler, hermano. Y entonces él iba a maldecir al pueblo de Dios. Esa historia está en la Escritura. Iba a maldecir al pueblo de Dios y Dios dice, le voy a quitar la vida, pero le voy a advertir. Y manda un ángel que está con una espada y él no lo ve, pero el burro sí lo ve. El burro sí lo miraba. Y entonces dice que se sienta el burro donde vio aquel ángel con una espada. Se sienta el burro. Y él empieza a maltratar al burro. Y le empieza a pegar con un palo al burro. Y el burro le habla. Dice, ¿por qué me pegaste? Si yo siempre te he servido. Por necio, le dice el otro. Se pone a hablar con el burro él también. Entonces, Dios le habla y le dice, mira, si no hubiera sido por ese burro, te mato. Entonces, yo lo que quiero que ustedes miren, hermano, es que Dios siempre se ha interesado especialmente en hablarnos de su Hijo Jesucristo. Porque todas las cosas, las demás cosas, hermano, no tienen el mismo valor. Jesús es lo más valioso que Él nos ha dado a nosotros. Y nos revela a su Hijo Jesús.
Y a mí me da tristeza por eso, hermano, cuando vamos a predicar y la gente dice, no me hable de eso, yo no quiero oír de eso, porque están rechazando al Señor. Dios está tratando de hablar con ellos, como hablaba con algunos de nosotros también, y le rechazábamos también nosotros, hermanos. Pero Dios, hermano, se ha interesado en hablar con nosotros. Génesis 11 es uno de los pasajes que yo le di. En Génesis 11 hay una historia, hermanos, que es la historia de la Torre de Babel. No lo vamos a leer todo ahorita, porque tenemos muchas cosas. Este es solamente un contexto que yo le estoy dando, hermano. Pero cuando uno lee esa historia, hermano, después del diluvio, sobreviven algunas personas y Dios le dice que se multipliquen. Él los bendice. Y luego le dice a la gente que se vaya a vivir sobre toda la tierra. Pero ellos fueron rebeldes e hicieron exactamente lo opuesto a lo que Dios les dijo. Y dicen ellos, construyámonos una torre, hagámonos un nombre. O sea, hagámonos famosos, hagamos una torre alta por si fuéramos esparcidos. O sea, la orden de Dios es que se esparcieran y ellos no querían. Y entonces ellos dicen, hagámonos una torre por si fuéramos esparcidos, hagámonos una fama. ¿Usted entiende eso, verdad, hermano? Como hay una ciudad que se llama Dubái, es una ciudad árabe, hermanos, que ahí dice que era puro desierto nada más. Y hoy están los edificios más grandes y más lujosos del mundo, porque ellos dijeron, nosotros queremos una fama mundial, algo que sea lo más lujoso, lo más caro, lo más impresionante del mundo, y lo es, hermano. En un desierto tienen lugares para esquiar, en un desierto tienen museos, tienen hoteles en islas artificiales, tienen unas cosas impresionantes. O sea, ellos hicieron un nombre. Los de la Torre de Babel decían, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Y Dios los vio y dice, estos me están desobedeciendo. Yo voy a arreglar esto. ¿Cómo lo arregló el Señor? Confundió, dice que ahí bajó el Señor y confundió el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando uno no habla el mismo lenguaje? No se puede comunicar. Mire, hermano, una vez vino un matrimonio. Primeramente él tenía como 60 años, ella tenía como 40 años. Entonces, él empieza a hablar conmigo y me dice, nosotros tenemos muchos problemas, me dice. ¿Puedes venir a mi casa? Y entonces cuando yo llegué a su casa, me decía, dile a mi esposa tal cosa, porque ella era hispana y él era americano. Dile a mi esposa tal cosa. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tú no necesitas un consejero, tú necesitas un traductor, le digo. Entonces le digo yo, ¿cómo se casaron ustedes? Oh, es que yo tengo un restaurante, me dijo. Y ella llegó a trabajar al restaurante y a mí me gustó. Y le mandé a decir con un mesero que si se casaba conmigo. Y ella me mandó a decir que si le arreglaba los papeles, sí. Y entonces así fue que se casaron, hermano. Y le digo, bueno, la verdad es que eso no fue muy inteligente lo que hicieron. Y no se podían comunicar. Vivían en la misma casa y eran marido y mujer. Por lo menos en apariencia, ¿verdad? O por conveniencia o lo que sea. Pero no se podían comunicar. Estaba muy difícil arreglar un problema sin poder comunicarse. Y Dios confundió el lenguaje en Babel y así paró la obra. ¿Por qué? Porque ya no se pudieron comunicar. O sea, como un paréntesis, si le digo, hay que obedecerle a Dios. ¿Verdad? Hay que obedecerle a Dios. No sea que venga confusión a nuestra vida, que es lo que quiere decir Babel, ¿verdad? Confusión. Ahora, fíjese, hermano, en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14 nos habla, hermanos, de la sabiduría de Dios, hermano, con su pueblo. Hay un don, hermano, que se llama el don de lenguas, que se menciona en la Biblia. En unas semanas yo les voy a estar hablando de doctrina, hermano. Ya estos temas ya van a terminar. Y como hicimos una enmienda a la Constitución, yo quiero enseñar la doctrina que nosotros creemos aquí. Parte de eso vamos nosotros a hablar un poco sobre las lenguas. Pero déjenme darle un poco de contexto. En la iglesia de Corinto, hermano, había muchos dones espirituales. Entre ellos estaban las lenguas. ¿Qué hacían ellos, hermano? Las lenguas son un lenguaje, que Dios hay dos tipos de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje humano y el lenguaje que da el Espíritu Santo. Entonces, el lenguaje que da el Espíritu Santo, si usted ahí en su casa, cuando tenga tiempo, lea todo esto, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino le habla a Dios. Habla misterios por el Espíritu. Es edificado, pero nadie es edificado. ¿Por qué? Porque nadie le entiende.
Entonces el problema que estaba pasando aquí, hermano, es que dice que todos se ponían a hablar en lenguas. Yo no sé si alguna vez usted ha llegado a un lugar así. Mucha gente sale espantada, hermano, porque dice, yo no sé qué están diciendo. Están locos esos. Entonces, fíjese, hermano, muchos dicen o lo disfrazan eso para decir, le estamos dando libertad al espíritu. Pero déjeme decirle que Dios es un Dios de orden y de paz. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay orden, hermano. Entonces Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, dice, no, ¿saben qué? Eso no puede ser así. Porque si entran gentes incrédulas o que no conocen bien la Biblia, van a decir que están locos. Lea todo el capítulo 14. Lea el 12, que habla de los dones espirituales, el 13, que habla del amor. Y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, no soy nada. Y el 14 que aclara la cuestión de las lenguas y la profecía. Pero vamos a ver, hermano, el versículo 7 al versículo 11 ahora. El versículo 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? De manera, hermanos, que los instrumentos que tocamos están afinados, hasta los tambores están afinados, hermano. Todo tiene que hacer una armonía. Un instrumento solo o un instrumento mal afinado no sirve, hermanos, no sirve. Entonces, aquí está hablando, hermano, que los instrumentos, las cosas inanimadas, dice, pues dan una voz, pero tiene que distinguirse qué es, ¿verdad? El 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque la trompeta, hermano, se usaba también cuando anunciaban con la trompeta, llamaban a la guerra o avisaban, hermano, que venía un enemigo a atacar la ciudad. Pero si la trompeta, hermano, se quedaba muda, entonces no sirve de nada, ¿verdad? ¿Quién se prepara para la batalla? Bueno, seguimos, hermanos. El 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien que, hermanos, comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si no hablamos claramente, se habla al aire. ¿Entiendes, hermano, lo que estoy diciendo? Ah, ok. Se tardó un ratito en decirme sí, porque ella le están traduciendo. ¿Sabe por qué es importante la traducción? Para que todos entendamos, hermano. Por eso es importante. Ore por los que traducen también. Entonces, bueno, seguimos aquí también, hermanos. El 11, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Simplemente, hermano, entre nosotros, aquí, en este cuarto, aquí donde estamos, una cosa se le dice de diferentes maneras. A una cosa, y hay que darle el significado. Entonces, fíjese, hermano, cuando estábamos haciendo la escuela de vacaciones, planificando la escuela de vacaciones, dice la hermana Pati, ¿y por qué no hacemos piscuchas? Dice. ¿Cómo? ¿Piscuchas? Dice, hagamos piscuchas. ¿Verdad, hermana? ¿Y qué son las piscuchas? Pues los papalotes, los barriletes, le digo yo. Oh, kites, dijo alguien, ¿verdad? Kites. Fíjese, o sea, cada lenguaje tiene su significado. Hay que darse a entender claramente, hay que comunicarse bien. Yo hablo español mexicano ya, hermanos, porque es como el español universal aquí en California, por lo menos, ¿verdad? Hay palabras que yo digo que son malas palabras para ustedes, hermanos, ¿verdad? Entonces, eso ya lo aprendí yo con el tiempo y ya no las digo. Entonces, fíjese, hermano, el 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Dice, así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos ¿para qué, hermanos? Para edificación de la iglesia. O sea que lo que se habla en la iglesia se tiene que entender, hermanos. Lo que se canta se tiene que entender. Y en verdad lo digo, hermano, mire, hay un canto por ahí que a muchos les gusta, pero dice ese canto, me haré más vil por causa de Jehová. Tal vez usted lo ha oído. Quien no sabe la historia, dice, ¿cómo que me voy a hacer vil por causa de Jehová?
vil, algo sucio, algo despreciable. Yo me voy a hacer despreciable por causa de Dios. No tiene sentido, a menos que sepa la historia. Que es que David estaba danzando esa vez y la mujer le dice, qué ridículo te ves. ¿Cómo es eso que el rey anda danzando así? Porque cargaban como unas falditas y el rey andaba enseñando las piernas y la mujer le dice, tú no puedes hacer eso, te ves ridículo. Y le dice, bueno, si a ti te parezco ridículo, seré más vil por causa de Dios. Entonces ya entiende las cosas, pero eso de me haré más vil por causa de Jehová, así nada más que te lo lancen, está un poco raro, ¿verdad? Bueno, la cuestión, hermanos, es que Dios quiere que nosotros, Él se dé a entender, quiere que nosotros nos demos a entender. La guerra, hermanos, fíjense, a veces hay mensajes mal entendidos también. En 2 Samuel capítulo 10, versículos del 1 al 4, hay una historia, hermanos. Otra vez solo te doy la referencia. 2 Samuel 10, del 1 al 4. Solo te voy a decir qué es lo que dice ahí, hermano. La palabra de Dios dice que hay un rey que se había muerto, creo que es de los moabitas. Y David dice, yo voy a hacer paz con los moabitas. Le voy a mandar unos mensajeros, y manda unos mensajeros. Y cuando ellos ven venir a los mensajeros, dice, esa es guerra, esos son espías. Y ellos empiezan, mi señor el rey David, ¿qué señor el rey David? Ni qué nada. Y les rapan la cabeza, les rasuran las barbas y hasta le cortan la ropa, hermano, y los mandan desnudos y pelados. Entonces esa era una gran ofensa. Y cuando David los mira, dice, ¿qué pasó? Pues así nos recibieron, dice. Pensaron que éramos espías. Pero yo mandé mensajeros de paz, pero ellos lo entendieron como guerra. Entonces eso es lo que yo quiero que usted mire, hermano, que uno en la comunicación se tienen que hacer mensajes claros. Eso es como una manera de introducción lo que le estoy diciendo, hermano. Ahora fíjese, yo necesito dos jóvenes, tal vez uno de camisa azul y otro de camisa café. Y de buen tamaño, ¿verdad? No sé si ustedes son buenos para las matemáticas, pero si ustedes se animan a hacer un problema de matemáticas. Ok, ven hermano Germán, te voy a decir una operación matemática, pero tú no tienes que decir nada hasta que yo te diga, ¿ok? Ya, ven Giovanni, te voy a dar ahora. Siéntate, hermano. Ya que te dije que, bueno, yo le di una operación matemática a los dos tienen un problema de matemáticas, ¿ok? Entonces, miren, cuando yo cuente a 3, ustedes dicen la respuesta fuerte, ¿ok? 1, 2, 3. 6. Bueno, 6 o 4. 6 o 4. A ver, una vez más, tratemos. 1, 2, 3. 6. 4. ¿Saben qué pasa, hermano? Los dos tienen la respuesta correcta. Porque la respuesta de Germán es 6 y la respuesta de Giovanni es 4. O sea, los dos están haciendo un problema. Los dos tienen la respuesta correcta. Pero como no sabe el uno el otro qué está haciendo, entonces están, bueno, ¿y por qué dijiste eso? No, y Giovanni yo lo vi como dudando, así como, ¿será que me equivoqué? Bueno, eso mismo puede pasar con nosotros, ¿verdad? O sea, cada quien está haciendo algo correcto, pero no nos comunicamos. Entonces, no sabemos muy bien lo que está pasando. Entonces, hermanos, voy a hablar de algunas barreras que hay para la comunicación. Okay. Algunas de esas cosas que a veces cortan la comunicación, que no se hace muy fácil. Entonces, vamos a ver un pasaje, hermano, unos pasajes que están en Proverbios 11, 13, Proverbios 25, 9. Hay diferentes tipos de comunicación, hermanos. Proverbios 11, 13 y 25, 9. Ahí ténganlo listo, hermanos. Ok. Entonces, ya cuando estén listos, ahí me dicen, ya hermano, o amén, o algo, díganme. Ya cuando no oiga páginas, yo sé que ya van a estar listos. ¿Ok? Bueno, ¿ya están listos? Bueno, entonces, fíjese, hermano.
Aquí la cuestión, le voy a decir, hermano, que hay diferentes niveles de comunicación. Por ejemplo, hay un nivel que es muy superficial, hermano, que es un nivel de, por ejemplo, llega el esposo a la casa y le dice a la esposa, ¿cómo te fue? Bien. Y allá, como, no sé, ¿no tuviste problemas con el lunch? ¿Te gustó el lunch? Hey. Ok, eso es superficial, ¿verdad? Pero luego hay otro nivel en donde ya se comparten noticias, ¿verdad? Fíjate que me mandaron a llamar de la escuela porque el Juanito se portó mal. Dice la maestra que estaba haciendo tal cosa, ¿sabes? Que estaba haciendo dibujitos mientras, no, pues eso no está bien. Bueno, hay otro nivel. Pero hay otro nivel, hermano, en donde ya involucra sentimientos. Ese es el donde muchos se sienten riesgosos ahí. Cuando la esposa, por ejemplo, puede llegar a decir, sabes que yo quiero decirte que yo no me siento amada. Por ejemplo. Ahora, ¿a qué se arriesga una esposa cuando dice eso? No seas ridícula. Si no te amara, no me hubiera casado con vos. ¿Qué te hace falta? A ver, ¿qué te hace falta? ¿Tenés comida? ¿Tenés ropa? Mira el montón de zapatos que tenés ahí. ¿Qué son tus quejas? A eso se arriesga. Cuando uno abre su corazón. O puede ser al revés, ¿verdad? Estoy triste, dice el hombre. Tengo ganas de llorar, pero los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Sea macho. Entonces, bueno, ya cuando se abren los sentimientos, ya es una manera un poquito más profunda de comunicación. Si usted se da cuenta, Dios nos habla a nuestro corazón, hermanos. Nos habla de corazón y nos habla a nuestro corazón. Entonces, es importante, hermano, y es necesario que en un matrimonio, en una relación, especialmente en un matrimonio, hay una comunicación en donde se abre para el sentimiento. Ahora, ¿qué es el problema, hermano? Bueno, el problema es que a veces hay miedo. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿y si mi esposo cuenta fuera lo que yo le digo? O si empieza a decir un chiste, eso yo lo he visto, hermanos. Hacer un chiste de lo que yo le dije en una reunión familiar o qué sé yo, ¿no? Entonces a veces hay un temor y mucha gente escoge mejor llevar una comunicación superficial. Ahora, fíjese, hermano, nosotros tenemos que cultivar esa comunicación profunda. Tenemos que, y déjenme decirles, hermanos, como el matrimonio es bueno, de acuerdo a la Escritura, el matrimonio es bueno. El pecado, hermano, arruinó el matrimonio. Pero cuando uno empieza a caminar con Dios, uno empieza, hermanos, a conocer la palabra de Dios y uno se da cuenta que en el matrimonio uno tiene que trabajar. Y ya es el amor que no es tanto de tarjetitas y corazoncitos, sino que es un amor más maduro. Cuando usted lee 1 Corintios 13, nos habla de temas reales. El amor sufre, el amor espera, el amor soporta. Hay muchas cosas que para nosotros serían algo en contra de lo que nuestro corazón quiere. Pero cuando uno está, hermano, ya en un matrimonio, por ejemplo, una relación con los hijos, uno hace cosas intencionadas y uno dice, vamos a conversar, pero vamos a conversar de corazón, y tratas de empezar a abrir tu corazón. Para nosotros los hombres, otra vez, eso es un poco difícil, hermano, pero si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestra esposa y queremos que las cosas funcionen, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y si Dios es nuestro ejemplo, pues seamos así. Entonces, Proverbios 11:13. Fíjese, la confianza es muy importante, hermanos. El que anda en chismes descubre el secreto. Dice, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Por qué es importante esto? Mire, hoy tenía yo que tratar un problema. Pues conozco muchos hermanos, ¿verdad? A veces algún hermano me llama y había un problema en unas iglesias y yo hablé con este hermano y le digo, por supuesto, hermano, esto que hablamos se queda entre tú y yo, porque si no se hace un problema. Me dice, claro, hermano.
Ok, pero ¿qué pasa, hermano, si alguno de los dos empieza a divulgar? Se puede hacer problemas. Igualmente, hermano, hay cosas en nuestras relaciones que son entre nosotros nada más. Y aún con nuestros hijos hay cosas que son solamente entre nosotros. Entonces, este versículo también se aplica a nuestros hogares. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. No me acuerdo en dónde leí esta semana, creo que era Proverbios 10, en donde puse un pasaje esta semana que decía: no te entremetas con el ligero de labios, dice. No te entremetas con él, con el ligero de labios. Hoy en la mañana estaba leyendo en Proverbios 10 que dice también: en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, bueno, Proverbios 25:9 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Entonces, cuando se viola la confianza, cuesta, hermanos, la comunicación. Bueno, la otra es la reacción precipitada. No sé cuántos hay aquí que son un poquito arrebatados, hermano. No tiene que decirme nada. Yo conocí un hombre, hermano, que, bueno, este hombre específicamente le voy a contar ese caso que le pasó a él. Él un día, cuando llegó a la casa, su niña estaba llorando. Y dice: ¿qué te pasó? Me golpeé con la silla. ¡Ah, te golpeaste con la silla! Y agarró la silla y le empezó a agarrar a patadas, hermano. Y había un barranco cerca de su casa y la fue a tirar al barranco. Y sí, que nunca más te quiero en mi casa. La silla no tenía la culpa, pero se encendió en un momento, se encendió. Entonces ese hombre tiraba tantas cosas ahí cada vez que pasaba algo, hermano, que la gente ya sabía que él tiraba cosas al barranco y se iban al barranco a recoger las cosas. Esta es una historia verdadera, hermano. Eso no me lo estoy inventando. Y ya salió aquel y va a tirar algo bueno porque se golpeó uno de sus hijos. Y salían juguetes y de todo, tiraba al hombre arrebatado. Entonces, fíjense, hermanos, Proverbios 15:1. Bueno, le voy a dar estos pasajes: Proverbios 15:1, Proverbios 12:18, Proverbios 15:1, 12:18, Colosenses 3:19. Ok, Proverbios 15:1. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire, hermano, puede ser que su esposo o su esposa llegue de mal humor un día y le contesta mal. Relax, hermano, relax, cálmese. Miren, hermano, por eso es tan importante tener una comunión con Dios. Porque si no, somos nosotros, hermanos. Pero si tenemos comunión con Dios, pues se manifiesta el fruto del Espíritu. Parte de ese grupo de ese fruto es dominio propio, y es paz, y entonces estas cosas son importantes, hermano. Bueno, y todos hemos fallado ahí en algún momento, hermanos. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea, las palabras que hablan algunos hombres, ¿qué está diciendo? Hieren. Pero dice: la lengua de los sabios es ¿qué? Es medicina. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces yo sé, hermanas, que a algunas les gusta que le den masajito aquí, ¿verdad? Y le dicen tal vez: ay, dame un masajito. Pero hay algunos hermanos que trabajan en cosas muy rudas y tienen las manos muy duras, ¿verdad? Entonces el marido puede decir: te doy un masajito. No, dice. ¿Por qué? Porque en vez de que sea placentero, va a ser una tortura, ¿verdad? Como que uno lo estén masajeando con lija. Eso es áspero. Pero las palabras pueden ser ásperas. Y entonces dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Entonces esto es importante, hermano. La otra cosa es la manera de escuchar, hermanos. La manera de escuchar es importante. Job capítulo 19. Job capítulo 19. Fíjense, hermanos, Job cae en unas desgracias terribles porque Satanás viene a atacarlo, hermanos.
le quita todo lo que él poseía, le quita sus hijos. Dios le dio permiso. Y su salud también, hermano. Y se queda en la calle Job. Lo bueno es que Job tiene amigos, hermano. Y esos amigos vienen a consolarlo, ¿verdad? Y entonces ese día que llegan los amigos, dice que lo miran, hermano, porque ellos lo han conocido antes. Y cuando lo miran se quedan perplejos. Y dice que por 7 días se quedan mudos, hermano. Ahí haciendo duelo con él. Y después de eso empiezan, Job, tú has de haber pecado. Tú pecaste, Job. Amén, dice el otro. Amén. Pecó, porque a los buenos no les pasa eso. Amén, dice el otro. Y así lo agarran, hermano. Lo agarran entre todos. Qué amiguitos esos, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, habla de eso. Entonces dice, Job volvió a hablar. Estoy en el Job 19, del 1 al 6. ¿Hasta cuándo me torturarán? Yo estoy leyendo, no sé si su Biblia lo más probable es que no dice igual que lo que yo estoy diciendo. ¿Dice sí? Ok, bueno, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Porque él no había hecho nada, hermano. Y ellos le dicen, es que tiene que ser. Es imposible que Dios te trate así. Tú eres un pecador, eres malo. Aunque yo hubiera pecado, estoy en el versículo 4, eso es asunto mío y no de ustedes. Dice, creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Dice, pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Entonces, aquí, hermano, hay una cosa que es muy importante. Sacaron conclusiones, vieron a Job y dijeron, no, algo hizo. Y en realidad Job no había hecho nada. Entonces, la manera de escuchar eso, ellos oyeron la historia. Job les empezó a decir, fíjate que un día y pasó esto y se quemaron mis campos y se quemaron mis siervos y se quemó mi ganado y mis hijos les cayó la casa encima. Y ellos llegaron a la conclusión, el dedo de Dios lo está castigando, Dios lo está castigando. Y hasta me imagino que tal vez ellos se decían en su mente, se lo merece. Ha sido malo con sus trabajadores, no les ha pagado a tiempo. Algo hiciste, Job. Pero Job, ¿por qué se lo contó, hermano? Porque eran sus amigos. Y él esperaba tal vez un consuelo de sus amigos, pero en vez de un consuelo, lo empezaron a acusar. Entonces, la manera de escuchar es muy importante, hermanos. Entonces, sí tenemos que hablar la verdad nosotros, hermanos. Nosotros debemos de hablar la verdad, pero en amor, ¿verdad? Lo otro es cuando somos prejuiciosos, hermano. Prejuicio, usted sabe que es prejuicio, es una palabra compuesta, ¿verdad? Es juicio antes de, prejuicio. Entonces en los pueblos siempre hay prejuicios. Dicen, los de tal lugar son malos. Tal vez porque tuvo una mala experiencia con esa persona. Esos son malos, todos esos son malos. No es verdad, no necesariamente. Yo he oído mujeres que dicen, todos los hombres son unos sinvergüenzas, mentirosos, infieles. ¿Ha oído eso usted alguna vez? ¿Y todos son así, hermanos? ¿Ah? ¿Seguros? Claro que eso no es verdad, hermanos. Una mujer tal vez tuvo una mala experiencia, pero eso no es verdad. Entonces, en Mateo 7 dice lo siguiente, hermano, del 1 al 4, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nada más quiero aclarar esto, hermanos, aquí, porque la Biblia no dice necesariamente que no hay que juzgar. Hay muchas cosas que hay que juzgarlas, hermano. Cuando usted estudia toda la Escritura, la Biblia nos dice a nosotros en Juan capítulo 20, dice, juzguen las cosas conforme a la verdad. Pero aquí está hablando de un prejuicio. Por ejemplo, los samaritanos, para los judíos, eran peor que un perro, hermano. Ellos decían, ese samaritano, decían de Jesús, ese samaritano. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos Jesús no se comportaba como ellos querían. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba el día sábado. Ese tiene demonio adentro, decían. Ese es un borracho, decían de Jesús. Pues lo estaban juzgando antes de tiempo. Dice, juzguen conforme a las obras que yo hago, les dice el Señor. No juzguéis y no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, que cuando estamos en pecado, ¿qué autoridad tenemos para juzgar a otro hermano? No hay autoridad moral. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, esto es importante, hermano, no debemos ser prejuiciosos. Cuando hablamos con nuestra esposa, ya vas a empezar otra vez con la misma. Tal vez le va a decir que le dejaron una herencia. Ya vas a empezar otra vez con la misma cosa. No, te iba a decir que te vino un cheque. Ah, sí, mi amor. Ahí sí, ahí ya cambió la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, es muy importante esto. Proverbios 28:13 dice lo siguiente, hermanos. Esto es, hermano, porque a veces hay soberbia. Entonces, escúchenme, hermanos, ciertamente los varones somos la cabeza de la mujer, la cabeza del hogar, porque así lo enseña la Biblia. Pero no se haga muy jefe tampoco. No debe decir, aquí vos te callás porque el jefe aquí soy yo. Entonces, el Señor Jesús es el jefe de todos. Cuando Él vino aquí, Él no se comportaba de esa manera. Él vino a servir, hermanos. Entonces, fíjese, hermano, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, imagínese usted una situación en donde tal vez el hombre ha fallado, hermano. Y la esposa, que tiene esa confianza de hablar con su esposo, va y le dice de una buena manera, por cierto. Dice, sabes que tú estás cometiendo un error. Porque la Biblia dice eso y tú estás haciendo esta otra cosa, mi amor, le dice. Se le habla bien. Pero aquel, como es el jefe, dice, ¿y vos qué tenés que decirme a mí? Si la cabeza aquí soy yo. Bueno, entonces, espérese, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Y qué le cuesta a uno decir, es verdad, sí me equivoqué? Sí me equivoqué. Es verdad, la regué. Bueno, eso es importante, hermanos. Fíjese, hermano, que hay gente que lleva años de casado. Usted sabe que la palabra disculpa no existe en la Biblia, hermano. Cuando alguien dice, ay, perdóname, pero es que estaba muy estresado ese día, esos son puros cuentos, hermano. Cuando hay arrepentimiento, uno dice, yo soy responsable, yo hice lo malo. Entonces, hermano, es importante que nosotros, si nos dijera alguna amonestación nuestra esposa, esposos, o viceversa, pues que recibamos con corrección, de una manera correcta. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Sabe que yo le estuve hablando de un website que se llama Ashley Madison en las semanas pasadas, ¿se acuerda? Esta semana se suicidó un pastor, hermano. No, que era pastor. Dice que su nombre estaba ahí. Y él dejó una nota y le dice a la mujer, es que yo caí en pecado, y no puedo soportar la vergüenza, y se quitó la vida. Entonces vi una entrevista que le hicieron a la esposa y dice, si mi papá hubiera confesado, decían los hijos, sí lo hubiéramos perdonado. Y la mujer también decía, yo lo hubiera perdonado. Pero yo no sé, hermano, hasta dónde llegó eso. Lo único que le digo es que eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Aquel llegó a tal punto. Cuando uno ha fallado es mejor dar la cara, hermanos. Es mejor dar la cara. El que cubre sus pecados no prosperará. Proverbios 16:6 dice lo siguiente, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, es importante todo esto, hermano. La manera de escuchar es importante también, hermano. Proverbios 18:13 dice lo siguiente, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En otras palabras dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces, es muy importante, hermanos, y hay gente que no sabe escuchar, hermano. Hay gente que uno está hablando y empieza a hablarle, y sí, pero quiero que me escuches, pero siguen hablando y no escuchan, ¿verdad? Tenemos que escuchar también, todos nosotros. Ok. Bueno, seguimos, hermano. A veces
Usted sabe que oír y escuchar son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces a veces se oyen las cosas. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Los anuncios que se dan aquí, no sé cuántos los escuchan. Porque se dice, el Día de las Américas va a ser el domingo. Y se acaba la reunión y alguien mire pastor, y no han dicho nada el Día de las Américas. ¿Cuándo va a ser? Lo acaban de decir. Oh, ¿y qué vamos a hacer? Lo que dijeron ahí en la iglesia. ¿Y qué es lo que dijeron en la iglesia? No oí. Y yo creo que sí se oye, ¿verdad, hermanos? Sí se oye en los anuncios, sí se oye. Bueno, entonces, aún el que está dirigiendo dice, amén, hermanos, amén, dicen, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a llegar a tal hora, amén, amén. ¿Y qué va a haber el domingo, hermano? Hermano, ¿no has visto tu calendario? Ya lo dieron. Sí, pues ya estamos a mediados del mes. Entonces, eso es oír, pero no escuchaste. Entonces, fíjese, hermano, en una ocasión está el Señor hablando con los discípulos y le está hablando a Pedro. Bueno, aquí en Juan capítulo 21 está eso que yo le digo. Y entonces le dice a Juan, mira, le dice, ahorita tú vas a donde tú quieres, pero más tarde, dice, pues te van a llevar a donde tú no quieres. Y ellos entendieron que Juan no se iba a morir. Fíjese, ¿de dónde sacaron eso, hermanos? Entonces dice, Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como diciendo, ¿qué te andas metiendo? ¿Por qué te andas metiendo? Si yo quisiera que él viva por siempre hasta que yo venga, esa es cosa mía, pero tu asunto es seguirme a mí. Y dice en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, a que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Ve? Y así se hacen las bolas y los chismes. Entonces, a veces no escuchamos bien tampoco nosotros, hermanos. Bueno, la necesidad de la persistencia, hermanos, es muy importante. Ok, mire, no sé si hay alguien que está desempleado aquí, pero todos hemos tenido la experiencia de buscar un trabajo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo vine aquí no encontraba trabajo, hermanos. Pero salía un día y regresaba en la tarde, a veces yo decía, bueno, pues no hubo nada hoy. Pero no se acababa ahí la cosa. Al día siguiente volvía a salir y a veces volvía a visitar los lugares donde yo había ido y seguía yendo. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Ahora, miren, hermanos, nosotros, podríamos nosotros decir, yo ya traté con mi esposo, con mi esposa, pero no funciona. Hay que seguir tratando. Hay que seguir tratando. Y la otra cosa, hermanos, amados, yo les quiero decir esto. Hay un pasaje que está en Gálatas 2:20 que es muy importante, hermanos. Ese pasaje dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy importante eso, hermanos. Porque, mire, hermanos, está bien lo que estamos aprendiendo, pero tenemos que orar por estas cosas. Tenemos que orar, hermanos. Hermano, yo me gocé mucho. Un hermano que yo exhorté la otra vez, un hermano de lejos, no es un hermano de aquí, es un hermano de lejos que está en otro país. Y yo vi unas cosas que puso en el Facebook que no me gustaron, hermano, que no es de un cristiano. Y yo lo exhorté y le dije, hermano, yo no sé si te vas a enojar conmigo, pero tal vez, le dije, tal vez te vas a enojar conmigo, pero te voy a decir. Y yo lo exhorté, hermano, fuertemente, lo exhorté fuertemente. Y guardó silencio un rato y después me escribió, me dice, tienes razón, me dijo, pero no cambió. Pero yo me puse a orar por él, a orar por él. Y esta semana me escribió y me dijo, pastor, he decidido realmente entregarme al Señor, me dijo. Y entonces, ayúdeme, siga orando por mí. Amén, le dije yo. Y entonces me comuniqué en la mañana y le dije, hermano, sigue adelante, porque el Señor está contigo. Sí, hermano, gracias. Ya estuve orando por ti esta mañana, le dije. Y en la tarde me contesta y me dice, hermano, me ha bendecido, me ha fortalecido mucho el Señor, me dijo. Tenía una necesidad, no podía comprar unos libros y le pedí a Dios y Dios me dio los libros que yo necesitaba. Siento mucho gozo. Ok, es importante lo que le dije, pero se maneja con oración, hermanos.
Porque déjeme decirle también, uno puede estar pensando ahorita, ay, pero es que ese esposo que yo tengo usted no lo conoce. O esa mujer que tengo usted no la conoce. Bueno, mire hermano, uno se presenta delante de Dios y ora. Todo lo que uno ora llega delante de la presencia de Dios. Nosotros cuando nos acercamos a Dios ya sabemos que Dios nos está oyendo. Entonces ore por aquel que tiene mente cerrada, que es arrebatado, lo que sea. Ore, póngase delante de la presencia de Dios y usted va a ver que Dios va a hacer una obra. O por la esposa, y Dios va a hacer una obra, porque hacemos las acciones pero también oramos, hermanos. Y el Señor nos ayuda y nos bendice a nosotros también, hermanos. Entonces, hermanos, nunca debemos nosotros de darnos por vencidos, sino que hay que persistir, hermanos. Vamos a terminar con un pasaje que está en 1 Corintios 13. Yo le mencioné parte de esto, hermanos. Eso le digo, este amor, hermano, este amor es, no es el amor romántico, es un amor verdadero, un amor intencionado, hermano. Es el amor ágape que menciona la Escritura. 1 Corintios 13 del 4 al 7 dice, el amor es sufrido. Pues ¿cómo no vas a sufrir si tu marido no te habla o tú no puedes hablar con tu marido o con tu esposa? Claro que te va a causar sufrimiento, pero ahí no te acabas, hermano. Tú empiezas a orarle al Señor. El amor no tiene envidia, no mira por sí mismo, no es jactancioso, no alardea de sí mismo. No se envanece, es decir, no se acaba, no se termina, no hace nada indebido. Dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el buen sentido de la palabra hablo, hermanos. Porque pueden haber muchas aflicciones en una relación, hermano, pero uno la lleva a los pies de Cristo. Y Cristo cambia los corazones y las vidas, hermanos. Entonces, no es fácil siempre, hermanos, tener una buena comunicación. Pero si nos esforzamos, Dios nos puede ayudar a nosotros, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, hermanos. Primeramente porque Dios nos habla a nosotros. Y también vamos a pedirle al Señor sabiduría, hermanos, para que podamos nosotros comunicarnos, hermano, hablar. Abrir nuestro corazón, los maridos, abrir nuestro corazón a nuestras esposas, decirle lo que sentimos, lo que anhelamos, y la esposa también, que pueda tener esa libertad de hablar con su esposo y que pueda encontrar en su esposo un aliento, un consuelo, orar juntos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos darte gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay sabiduría, Señor Padre. Señor, tú dices que el camino de la justicia para el impío es un tropiezo, Señor. Pero para el justo, Señor, es una senda de vida, Padre. Te damos gracias, Señor Padre, porque también cantábamos hoy, Jehová bendice a su pueblo con paz. Y yo sé, Señor, que también con sabiduría, Padre. Señor, perdónanos porque a veces no sabemos hacer bien las cosas. Nuestros hogares, Señor, nuestras amistades, nuestras relaciones, queremos llevarlas mejor, Padre Celestial. Ayúdanos a ser sabios, Señor Padre. Te pido que ayudes y bendigas, Señor, los matrimonios, Padre. Bendice a las hermanas, las esposas que están aquí, Señor. Tal vez alguna de ellas ha sido herida, se han burlado de ella, Señor Padre Celestial, pero sana su corazón, Padre. Y te pido, Señor, que cambies los corazones tanto de esposas, de esposos. A nosotros danos un corazón tierno, Señor. Un corazón, Señor, que sea como el tuyo, Señor, para amar correctamente a nuestra esposa, Señor, a nuestros hijos. Las amistades, Señor, las relaciones con los hermanos, Padre Celestial, con la familia, Señor, danos una medida justa, correcta, Señor Padre. Señor, yo tengo la responsabilidad de hablar con tu pueblo, Señor, de hablar tu palabra. Dame palabras sencillas y palabras claras, Señor Padre, para comunicar tu mensaje, Señor. Aún pedimos, Señor, si tú nos permites llegar al domingo, Señor Padre, que me des palabras, Señor, sencillas, Señor Padre,
para que llegue a los corazones, amado Dios. Gracias, Padre, te damos, Señor, que te pido que nos des un buen descanso esta noche, Señor. Prospéranos en el Summit, Padre. Danos palabras, Señor, para hablar con el necesitado, Señor, Padre. Danos la sabiduría, danos el amor, Señor. Si es un vendedor, si es alguien que va caminando ahí, algún trabajador del Summit. Ayúdanos, Señor, Padre, a hacer la obra, Señor, como a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.